Buenas tardes, bienvenidos sean al programa de hoy. Como ustedes saben, la Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este segundo ciclo de Diálogos 2021 se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de Número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Reconstruiremos desde este espacio la praxis discursiva del oficio de hacer historia, acudiendo a la remembranza individual y colectiva de importantes personajes que han contribuido al campo de la historia nacional y regional. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta tercera sesión, enero-junio, nos acompaña el doctor David Piñera Ramírez, sillón número 20. ¿Quién es David Piñera? Él nació en la ciudad de Tepic, Nayarit, en 1935. Estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara, graduándose en 1959. Recién egresado de la licenciatura, llegó a Baja California, convirtiéndose en hijo adoptivo de estas tierras. Su carrera profesional la inició ejerciendo el derecho y posteriormente se sumó a los trabajos de cimentar la naciente Universidad Autónoma de Baja California, en donde fungió como director general de difusión cultural, hoy Dirección General de Extensión Universitaria. Su primer encargo de 1961 a 1969. Entre 1963 y 1967, el doctor Piñera hizo importantes contribuciones al desarrollo institucional como organizador del concurso para elegir el lema oficial de la Universidad Autónoma de Baja California y también fungió como organizador del concurso para elegir el escudo oficial de esta casa de estudios. Entre las tareas que realizó durante este periodo también se encuentra la de haber fundado la revista Calafia, espacio que se convirtió en una plataforma de reflexión sobre la identidad de esta región. Posteriormente, fungió como secretario general de la universidad de 1900 a 1972. En este año, el doctor Piñera se trasladaría a la Ciudad de México para cursar sus estudios de maestría y doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde recibió mención honorífica por sus proyectos de tesis, los cuales además fueron publicados. Durante su estancia en aquella ciudad, fungió también como representante general de la Universidad Autónoma de Baja California, dando grandes pasos en la vinculación con instituciones del centro del país. A su regreso a Baja California en 1975, inició una fecunda trayectoria definida por tareas institucionales de gran alcance y de investigación. A estas últimas nos refiere la obra coordinada por la doctora Aide Grijalva, Los afanes de un historiador, homenaje a David Piñera Ramírez. En el ámbito institucional, sin duda destaca la participación del doctor Piñera como fundador y director del entonces Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, con sede en Tijuana entre 1975 y 1988, hoy Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. A estas arduas y retadoras tareas que significaron la compilación de importantes fondos documentales inexistentes hasta el momento, se sumaron las que el doctor Piñera tuvo que asumir desde 1986 como fundador y primer coordinador de la licenciatura en Historia de la también naciente Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California en su campus Tijuana. Entre los muchos reconocimientos y distinciones otorgadas al doctor Piñera a lo largo de su carrera, destacan en 1985 su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, donde actualmente tiene el nivel número 3. En 1997, la Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso de León en la categoría nacional, otorgada por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en Monterrey, Nuevo León. En 1997, el nombramiento de investigador emérito por la UABC. En 2003, el otorgamiento de su nombre a la Biblioteca de la Sociedad de Historia de Tijuana. En 2003, haber sido el autor a quien se dedicó
la Feria del Libro de Tijuana en su edición número 21. En 2008, el reconocimiento a su labor por el impulso a la investigación histórica, el cual le otorgó el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Baja California. En 2010, el otorgamiento de nombre a la Sala de Conferencias de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. En 2011, el grado de doctor honoris causa por esta misma casa de estudios, así como la medalla al mérito universitario Dr. Santos Silva Cota. En ese mismo año también recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología por parte del Gobierno del Estado de Baja California. Y en 2019, la distinción como funcionario de la Universidad Autónoma de Baja California por el actual rector Daniel Octavio Valdés Delgadillo. Asimismo, destacamos su ingreso a la Academia Mexicana de la Historia como miembro de número, ocupando el sillón número 20 en 2002, y cuyo discurso llevó el nombre Baja California, crisol de fantasías y realidades. En 2020, también ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como miembro correspondiente en Tijuana. Sin duda, una gran trayectoria y un gran impulsor del desarrollo regional del norte de México. Bienvenidos a esta tercera sección de nuestros diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia en nuestro ciclo 2021 enero-junio. Me da muchísimo gusto el día de hoy platicar con una persona excepcional, como ustedes lo han visto ya en la presentación que hicimos del doctor David Piñera. Pues es para mí un gusto porque estamos desde Baja California, estamos aquí en nuestra región con un miembro de número 20, y pues me da mucho gusto recibirlo el día de hoy en este diálogo y tener la oportunidad de que nos cuente cómo fueron estos primeros años de acercamiento a la historia, que nos cuente cómo fue su surgimiento como investigador, como pionero, que van a escuchar de muchísimas actividades en esta región, que a diferencia de otras partes de la República Mexicana, somos una región joven. Así que bienvenido a estos diálogos. Uy, pues muchísimas gracias y pues me da un verdadero gusto platicar contigo y que me hayas invitado a estos diálogos por los que te felicito, interesantísimos para tener una idea general de las labores de nuestra academia e inclusive conocernos más a fondo nosotros mismos, ¿verdad? Los integrantes. Así es. Estás haciendo una labor muy buena, muy buena. Muchas gracias, querido David Piñera. Pues como siempre, quisiéramos que nos contaras cuáles fueron estas primeras ideas o acercamiento que tuviste con la historia. ¿Cómo fue que tú llegaste a esto? Sabemos que eres originario de Nayarit, pero te fuiste a estudiar a Jalisco. Exactamente. Mira, cuando yo tenía 7 años de edad, mi familia se cambió de Tepic a Guadalajara. Son procesos que se dan, ¿verdad?, en esas regiones. Y pues ya en relación a lo que mencionas de mi acercamiento a la historia, pues se da cuando estaba en la preparatoria. Mira. En la escuela preparatoria de la Universidad de Guadalajara, pues una preparatoria con una trayectoria bonita, tenía una planta de maestros muy buenos maestros. Y uno de ellos, el licenciado Alberto Rosas Benítez, pues él daba historia de México. Y era un excelente expositor y muy generoso. Entonces, pues a mí, pues la historia allí la percibí con toda su riqueza y todas sus posibilidades. Y por fortuna,
pues fue mi maestro también en la Facultad de Derecho. Ah, pero te fuiste a estudiar entonces Derecho. Sí, sí, ya lo platicaremos después más ampliamente, pero tú sabes que en todo influyen modelos, ejemplos. Mi hermano mayor estudió Derecho, ¿verdad? Era un hermano que yo seguía, pues yo escogí también Derecho, ¿verdad? Su sentido humanístico. Y allí me dio también clases el licenciado Alberto Rosas Benítez. Él daba seminario de historia del derecho. Bueno, y entre las diversas materias, derecho civil, romano, etcétera, etcétera, pues me llamó de manera especial la atención la historia del derecho, ¿verdad? Que él impartía. Y ya ves que todo es circunstancial, ¿verdad? Así en es. buena medida. Así es. Estamos en el año de 1957, ¿no? Que se celebraba el centenario de la Constitución Liberal de 1857. Así es. ¿Verdad? Entonces él me sugirió como tema del seminario que hiciera un estudio sobre el liberalismo y la Constitución de 1857. Y por supuesto accediste. Sí, y además él conocía muy bien ese tema. Y también concurrió que la UNAM, la Facultad de Derecho de la UNAM, convocó a un concurso nacional de estudiantes de Derecho. Y mi maestro me dijo, pues hay que entrarle, ¿verdad? Y pues le entramos. ¡Y ganaste! Bueno, saqué un tercer lugar, ¿verdad? Pero fui el único de provincia, como se decía en ese tiempo, ¿verdad? El primero y segundo lugar lo ganaron estudiantes de la Ciudad de México, ¿verdad? El primer lugar de doctorado ya. Entonces, tú sabes que a veces los esfuerzos que se hacen desde los estados, así es, pues de alguna manera son significativos porque no se tienen los elementos culturales de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿verdad? Con una enorme tradición, una riqueza, ¿verdad? Pueden parecer modestos los esfuerzos de los estados, pero son significativos. Sí, sin duda. Y este primer premio ya con esta mezcla también ya de la historia, sí, pues va a ser definitivo en tu carrera. Sí, yo comento que me tocó entrar a la historia vía historia del derecho constitucional. Porque inclusive mi tesis de licenciatura la hice sobre un tema similar, pero ya ahora la historia de la Constitución de 1917, ya no la del 57, sino del 17. Y también va a ser motivo de orgullo para ti esa... Bueno, el orgullo de recibirme, ¿verdad? Y bueno, ir profundizando en esa relación del derecho y la historia. Ya el doctor Fernando Serrano Migallón hizo referencia a esa relación, ¿verdad? De manera muy, muy lúcida, ¿verdad? Cuando yo vi la entrevista que le hiciste, pues coincidí, ¿verdad? Con él. O sea, el derecho te proporciona un sentido de orden, ¿no? Que te permite explicarte
a la sociedad, el Estado, las instituciones, la familia, la propiedad, con ese sentido de orden. Claro. ¿No? Y también en paralelismo con la investigación histórica, te da una capacidad de indagación. Así es. Y bueno, vas a terminar tu licenciatura y entonces, ¿cuándo se da ese cambio de Jalisco a nuestra región? La circunstancialidad de la vida, ¿verdad? A ver, cuéntanos. Mi hermano mayor, mi modelo, sí, sí, al terminar sus estudios de abogado, él era mayor 10 años que yo, ¿verdad? Se viene a Mexicali, Baja California. ¿Por qué? Bueno, pues porque éramos una familia de clase media, popular, pocos recursos económicos, lo necesario, ¿verdad? Pero con limitaciones. Y el norte pues tenía esa imagen de tierra de oportunidades. Claro, recién se había constituido como Estado libre y soberano, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, él se viene a Mexicali, veo que le va bien, y dije, mi destino es Baja California. ¡Mira! ¿Sí? Y sí que lo fue. Sí. En el 59 me recibí y vámonos al norte. Mira. ¿Verdad? Y llegué a Mexicali el 7 de octubre de 1959. En camión, ¿eh? Claro. En camión, ¿verdad? Pero, pues afortunadamente pude acomodarme, ¿verdad? Con el apoyo de mi hermano y la bondad del medio. Baja California es un medio generoso, tú lo conoces muy bien. Claro, nos ha recibido a quienes tenemos ganas de trabajar y hacer cosas, realmente es una región de oportunidades. ¿Verdad? Tú tienes esa experiencia, la hemos comentado. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues aquí me tienes en el 59 en Mexicali. Y ahí tú empezaste tu actividad profesional, sí. Pero siendo abogado. Siendo abogado, yo empecé a litigar y me fue bien, afortunadamente. Pero luego hubo un cambio. Sí. A ver, cuéntanos de eso. He aquí que se me atraviesa la Universidad Autónoma de Baja California. Claro, porque a partir de ese momento entonces se empieza ya a labrar toda tu trayectoria como historiador. Sí, yo ya venía con este interés en la historia y llego aquí y tuve la fortuna de conocer al primer rector, ¿verdad? de la Universidad Autónoma de Baja California, una universidad naciente. También, ¿verdad? claro. Naciente. Se fundó en 1957. O sea, 2 años. 2 años. Claro. 2 años. ¿verdad? A mí me gustaría que justamente cerráramos este primer bloque ampliando lo que es llegar no a una universidad o una casa de estudios que lleva una gran trayectoria, sino a un lugar donde prácticamente hay que hacer todo. Ándale. Cuéntanos cómo se da esa llegada tuya a la universidad, ¿qué te tocó impulsar desde estos primeros años? Ándale, pues mira, todos son procesos, ¿verdad? Son procesos en los que el individuo se inserta y le toca desempeñar un papel X, ¿verdad? Pues era una universidad naciente, ¿verdad? Se acababa de crear el estado de Baja California, como dijiste, en 1952. A los 5 años se funda la universidad y
los que estamos en esta casa de estudios lo mencionamos con satisfacción. Aquí se empezó desde cero. Claro. Digamos, por el proceso histórico de Baja California, alejado del resto del país, ¿verdad? Pues su proceso en ciertos renglones fue lento, de tal manera que cuando se crea la universidad en 1957, pues no había antecedentes de educación superior, como sucedió en la mayoría de los otros estados de la República, que tuvieron sus universidades como antecedentes los institutos científicos y literarios, que se crearon en el siglo XIX y luego se transformaron en universidades. Algunos estados como Jalisco, Yucatán, tenían universidades desde la época colonial. Así es. ¿Verdad? Y aquí no. El antecedente de educación que había era secundarias y 2 preparatorias en todo el estado. Así es. ¿Verdad? Y de allí la universidad empezó, en los 50. Estamos hablando de, tenemos un poquito más de medio siglo. En los 50. Y bueno, empezó de manera modesta como son los inicios, ¿verdad? ¿Qué papel te toca jugar ahí en estos inicios? Bueno, pues un papel interesante. A ver, cuéntanos. Le presento al rector un proyecto para crear el Departamento de Difusión Cultural, que estaba previsto en la ley orgánica, pero no existía. Claro. Como no existían muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues él afortunadamente lo aceptó, lo aprobó y me nombró a mí el director. El director. Usted lo propone, usted lo implementa. Ándele, usted que, ¿verdad? Y pues empezamos, ¿verdad? Con carencias, pero con entusiasmo. Y con entusiasmo del ambiente social, ¿verdad? Una sociedad en proceso de formación, ¿verdad? Que no había tenido oportunidad de arribar a los estadios de desarrollo cultural en cierto sentido, ¿verdad? Sino más bien, pues, satisfacción de necesidades básicas, ¿verdad? Claro, porque además el propio crecimiento de Baja California había sido muy lento, ¿no? Ándale. Los primeros 40 años prácticamente un crecimiento mínimo en relación a todos los estados del norte, fuimos el que creció menos hasta Ándale. los 40, todavía incluso mitad de los 50. Ándale, tú conoces muy bien esos temas. Me da mucho gusto hablar con una colega del Colegio de la Frontera Norte, ¿verdad? Entonces, pues dentro de ese marco, las tareas de difusión cultural que me tocó, pues, proponerle al rector y que las aprobó, y pues, en especial yo quisiera mencionar que le dimos importancia a promover la difusión de la historia de Baja California. ¿Por qué? Porque veíamos, y esto lo comentaba el rector, era médico, el doctor Santos Silva, pero con un gran sentido social. Él me decía, hay que impulsar ese tipo de cosas, porque pues en ese tiempo más del 50% de la población provenía de otras regiones del país. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces, se veía en la historia un factor de generar un sentido de cohesión social, ¿verdad? Una naciente identidad.
Y qué difícil, porque es crear sentido de pertenencia, de identidad a partir de este crisol. Ándale. Bueno, pero ese crisol va adquiriendo sus características propias. Así es. ¿Verdad? Tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Y se va generando un sentido de identidad peculiar. Sí. ¿Verdad? Con esa connotación de diversidad. Así es. ¿Verdad? Y la historia es un factor de propiciatorio de identidad muy importante. Sin duda. Entonces, pues a mí me encantó esa labor que desarrollábamos, ¿verdad? Y bueno, ya que me pues orientas por este camino, algo que hicimos cuando estábamos en difusión cultural fue crear la revista Calafia. Claro. Y además, cuéntanos por qué este nombre, que es algo también muy bonito y muy de nuestra región. Ándale, ándale. Qué bueno que dices nuestra región, ¿verdad? Pues, como sabemos, ¿verdad? El vocablo California tiene su origen en las Sergas de Esplandián, esta novela caballeresca, ¿verdad? Sí. Siglo XVI. Entonces, dentro de las páginas de esa novela se habla de la reina Calafia, que gobernaba la isla de California. Bueno, entonces vimos que Calafia, o sea, una reina que gobierna una isla, es un personaje muy estimulante, ¿no? Oye, más en estos tiempos de afirmación de lo femenino. Claro, qué bonito, ¿verdad? Nombre, sí, sí. Que proliferen las calafias. Sí. ¿Verdad? Y que sin duda creo que a partir de ahí empezó a circular mucho más este nombre, ¿no? Sí, sí. Bueno, nuestra revista, ¿verdad? Luego, pues hubo un gobernador sensible a la cultura que le dio mucho auge, el gobernador Milton Castellanos, chiapaneco, pero muy baja californiano también, ¿verdad? Entonces, él vio el potencial del término California, Calafia. Ay, pues le puso a la Plaza de Toros que se construyó en ese tiempo. En Mexicali. Sí, la Plaza Calafia. Acá en el Valle de Guadalupe, cerca de Ensenada, como tú sabes, pues un valle que empezaron a trabajar los Domecq. Así Le es. llamaron Valle de Calafia. Y produjeron un vino riquísimo, el vino Calafia. ¿Verdad? Entonces se fue divulgando. Bueno, y ahora sabemos, aquí en Tijuana, estos autobuses Calafia. Los transportes colectivos, las calafias. Las Calafias, sí. ¿verdad? Oye, que hasta están modificando el idioma. ¿verdad? Así es. A un choque de calafias le llaman un calafiazo, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, es interesantísimo y yo creo que aquí empiezan algo que en algún momento, ya cuando se te rindió uno de los varios homenajes, fue los afanes de un historiador. Quisiera que con eso empezáramos el siguiente segmento, si te parece. Muy bien, cómo no. Iniciamos este tercer segmento de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, dialogando con el doctor David Piñera, sillón número 20 de nuestra academia. Estamos ya en este proceso totalmente de iniciar actividades en una universidad naciente. Como jefe de difusión cultural te va a preocupar la historia regional, la historia de nuestras ciudades. Se crea la revista Calafia.
Luego vas a tener un breve paso por la Secretaría General de la universidad. Ándale. Y ahora sí, te vas a estudiar el posgrado en historia. Muy bien. Pues qué bueno que lo mencionas, ese aspecto. Pues en ese tiempo se empezó a dar un proceso de descentralización de la educación superior. Ya estamos en los inicios de los 70s. Hay que tener en mente que empieza a darse ese proceso descentralizador. Así ¿verdad? es. Y dentro de esas políticas, la NUYES, o sea, la Asociación Nacional de Universidades, ofreció becas para hacer posgrados. Tú y yo nos hemos formado en el sistema público de educación, ¿verdad? Así es. Entonces, pues fue una oportunidad muy buena. Que vi que era conveniente aprovecharla. Entonces, pues vámonos. Te fuiste a la UNAM. A la UNAM, ¿verdad? Afortunadamente, yo había tenido contacto con el doctor Miguel León Portilla, en viajes que él hacía a California, a dar conferencias. Él ya estaba, pues, muy enfilado en la historia de California, de Baja California. Paralelamente a su gran especialidad de la cultura náhuatl, él desarrolló esa segunda especialidad, llamemos, ¿verdad? Entonces, lo conocí en reuniones que había en California, en Baja California Sur. Entonces, pues me entusiasmó para que fuera a México, ¿verdad? Me inscribí en la maestría de Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Colegio de Historia. Y ya estando en la maestría, él me dio la oportunidad, que siempre le agradeceré, de entrar al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que él dirigía, como investigador a contrato, ¿verdad? Mira. Eso para mí fue excelente, ¿verdad? Porque de forma paralela a cómo iba yo formándome en la maestría y luego el doctorado en la facultad, pues en el instituto yo complementaba mi formación, ¿verdad? Qué importante este soporte, ¿no? Sí, digamos, fue una experiencia muy edificante para mí. Yo recuerdo que fui a visitarlo no me acuerdo si era el 5º o 7º piso de la Torre de Humanidades de la UNAM. Ahí estaba el instituto originalmente. No, pues yo percibí allí un ambiente que me estimuló mucho. Así ¿verdad? es. Gente allí en su cubículo, apartada del mundanal ruido, ¿verdad? Sí. Las universidades en los 70s estaban pues de una gran efervescencia, Sí, sin incluyendo duda. la UABC, como la mayoría de los estados, Sí. ¿verdad? Los 70s fueron importantes, ¿verdad? Sí, pues estaba fresco lo del 68. Ándale, ¿no? estos procesos transformadores, ¿verdad? Entonces, pues yo allí percibí, ¿verdad? La posibilidad o el camino de la profesionalización, ¿verdad? Dedicarse uno profesionalmente a la historia en un marco institucional, que es importante, ¿verdad? Entonces, allí, repito,
cubículos, biblioteca, archivo. Dije, esto es para mí. Ahí empiezan los afanes Sí, del historiador. Esto quiero ser. Y bueno, y el ejemplo del doctor León Portilla, ¿verdad? Que te va a dirigir la tesis. Mi tesis de maestría, él me la dirigió, ¿verdad? Con un tema relativo a la historia de Baja California. O sea, la tenencia de la tierra en Baja California. Bueno, un temazo. Temazo. Claro, porque también ahí vamos a tener nuestras diferencias regionales respecto al resto del país. Es completamente distinto lo que se da acá. Ándale, son otros procesos, otras condiciones, ¿verdad? Entonces, pues para mí fue muy formativo lo que estaba investigando en el instituto, poderlo presentar como tesis de maestría, ¿verdad? Y bajo la dirección del doctor León Portilla. Y luego, pues ya encaminado en eso, para el doctorado, inicié una tesis, pues que se ubica en un proceso posterior al que analicé en la maestría, que es el surgimiento, el origen de las poblaciones de Baja California. Mira. ¿Verdad? Que tú sabes que es un fenómeno muy importante. Sí, sin duda. ¿Verdad? La historia de Baja California es la historia de sus ciudades. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues allí vimos que ese tema era importante. Tú sabes que, pues, aproximadamente el 90% de la población de Baja California está asentada en ciudades. El 90%. Así es. Sí, desde el origen, tanto Ensenada como Mexicali como Tijuana, que fueron los tres principales polos, pues el asentamiento principal se va a dar en estos poblados que se convierten en ciudades. Ándale. Y que van a ser los centros, ¿no? Primero el centro de gobierno en Ensenada, después en 1914 se va a Mexicali. Ándale. Y el crecimiento que va a tener Tijuana, pues sin duda, urbano. Ándale. Completamente, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ciudades establecidas en la franja fronteriza. Así ¿verdad? Es. O sea, el factor fronterizo también hay que tenerlo muy, muy en mente. ¿Verdad? Claro, porque nuestra conexión siempre se dio más con el sur de California que con el centro del país, ¿no? Ándale, exactamente, esta historia, ¿verdad?, vinculada a la dinámica de una entidad, pues, que tiene ese vigor como es California, ¿verdad? Y te publican además tus sí, tus afortunadamente, tesis, ¿no? La UNAM me publicó la tesis de maestría y luego la UABC, la de doctorado, ¿verdad? Aunque la de doctorado, bueno, pues ya la publicación vino más adelante, ¿verdad? Pero por lo pronto, allí en la dirección de las tesis, la conversación con el doctor León Portilla, pues fue surgiendo la idea de crear alguna institución en Baja California que se dedicara al estudio de la historia de la entidad, ¿verdad? Y allí una circunstancia muy favorable, ¿verdad? El entonces rector, el ingeniero Luis López Moctezuma, me encomendó que estando en la Ciudad de México, pues que promoviera que vinieran a Baja California conferencistas de allá, ¿verdad? En ese tiempo la comunicación no era tan expedita como ahora, ¿verdad? Y bueno, pues a mí me gustó mucho eso. De hecho, es una representación la que se va a abrir, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué inicia contigo? Pues, pues ya ves, los fenómenos son circunstanciales, ¿verdad? Y esta tierra en formación, pues da oportunidad de que tú participes en los inicios de los procesos. Y seas pionero. Sí,
¿verdad? Este sentido pionero que tú mencionas que tenemos acá, ¿verdad? En el Colegio de la Frontera Norte, que han sido pioneros en esas líneas tan importantes, ¿verdad? Entonces, surgió esa idea, se la comentamos al ingeniero López Moctezuma, que era el rector. Él estableció una amistad con el doctor León Portilla muy espontánea y que conservaron hasta la muerte del doctor León Portilla. Así es, estuvo en el homenaje que se le hizo el año pasado en el marco del segundo Congreso de Historia de Baja California, dedicado al maestro León Portilla. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, pues él fue muy sensible a esta iniciativa, la vio con buenos ojos, de tal manera que el doctor León Portilla le trató el asunto al doctor Guillermo Soberón, que era el rector de la UNAM. Entonces se firmó un convenio, ¿verdad? En el que se estableció que sumarían esfuerzos las dos instituciones para crear este centro acá, ¿verdad? Y en 1975 se firmó el convenio y bueno, ya pues lo indicado era regresar, ¿verdad? Para iniciar el centro. Ándale, y bueno, pues las cabezas allí, pues tuvieron a bien nombrarme director. Y se sigue allanando el camino de este historiador que pues, eres tú. Ándale, repito, estas tierras y estas instituciones en formación dan oportunidades. Pero ¿verdad? mira, qué interesante porque creo que sí es importante que se sepa que los orígenes del hoy Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, antes Centro de Estudios Históricos UNAM-UABC, surge en medio de tu preparación de posgrado. Es pues sí, allí surge la idea. Surge ¿verdad? la idea y se da, como tú dices, se dan una serie de circunstancias Ándale. que acompañan y que logran materializar. Y en 1975 se crea, ¿verdad? Se crea. Mira, viéndolo de nuevo con una visión de procesos, que ahora yo lo percibo con mayor claridad retrospectivamente, pues es el momento en que se está dando este proceso de importancia creciente de la historia regional. Se crean los centros regionales de Lina, ¿verdad? En el 68, algo que viene a avalar esa importancia de la historia regional, la publicación de Pueblo en Vilo. Claro. De don Luis González, ¿verdad? Que avala, que justifica, que ve la riqueza temática, ¿verdad? De las regiones. De las regiones, ¿verdad? Este sentido plurirregional de México, ¿verdad? Estas diversas regiones que tienen sus matices propios. Claro. ¿Verdad? Y que anteriormente ya se hacía historia regional, desde luego, desde hace mucho, pero allí se empieza a incrementar. Y ¿verdad? A institucionalizar con los colegios, ¿no? Ándale, ¿verdad? Se institucionaliza y, bueno, pues, una región con características tan peculiares como Baja California, pues requería un estudio de ese tipo, ¿verdad? Sí, y qué mejor con este acompañamiento del maestro León Portilla y con esta dirección tuya, que cuéntanos justamente en qué marco se da esa firma
o más bien ese... Uy, es algo que me encanta, que me encanta. Cuéntanos. Circunstancialmente, ya con el convenio en la mano, ¿verdad? Firmado por el rector Soberón. Pues viaja León Portilla. Eran unos cursos de verano que se estaban dando en Tecate. Y el ingeniero López Moctezuma, el rector, lo invita, ¿verdad?, a que dé conferencias. Él acepta y aprovecha para traerse ya el convenio, ¿verdad? Y a él le gustaba movilizarse, viajar. De Tecate se hizo una excursión, digamos, a mira, San Pedro Mártir. San Pedro Mártir, San Pedro Mártir. Sí. ¿Verdad? Esa sierra tan bonita. Que allí la UNAM tiene su centro también, está el observatorio. Ándale, ¿verdad? Pues circunstancialmente allí el ingeniero López Moctezuma estampa la firma creando el centro, ¿verdad? ¡Qué lugar, además! Tú has estado, ¿verdad? Sí. Oye, por un lado tienes el Mar de Cortés y por otro el Pacífico, y desde allí los puedes ver a los dos, Así ¿verdad? es, sí. El León Portilla decía, esto es simbólicamente pues una idea pues el sentido global amplio que debe de tener el conocimiento, ¿verdad? Mira, qué magnífico. Yo te quiero preguntar, querido David Piñera, ¿cómo se hace para impulsar o cómo le hiciste junto con el equipo que te tocó en aquel momento, 1975, para empezar a trabajar en un centro? ¿Cuáles fueron los primeros archivos, las primeras tareas? ¿Quiénes participaron? Ándale. A ver, permíteme comentarte un aspecto del que el doctor León Portilla y yo nos reíamos mucho. Cuéntame. Pues tú sabes, cuando se empiezan las cosas, pues muchas veces es en forma modesta, ¿verdad? Sí. Poner un pie y luego, ¿verdad? Pues nos instalamos en el fraccionamiento Lomas del Porvenir, unas instalaciones allí pequeñas pero muy funcionales, nuestro archivo, nuestra biblioteca, etcétera. Y mandamos un boletín a las universidades y los grupos interesados en la historia, incluyendo los del otro lado, ¿verdad? Les dijimos, nos acabamos de instalar el Centro de Investigaciones Históricas UNAM UABC en el fraccionamiento Lomas del Porvenir, calle Sor Juana Inés de la Cruz. Era el nombre de la calle. Pues al poco tiempo tenemos noticias de que por allá de California hicieron un boletín. Se instaló tal en esta tal. Quien desee mayor información puede dirigirse a la señora Sor Juana Inés de la Cruz. Tomaron el nombre de la calle, sí. Como... No, pues sí. Tú sabes, ¿verdad? Y bueno, y empezamos allí con un pequeño grupo, un compañero de la licenciatura de la UNAM que se animó a venirse, 2 de aquí de Baja California, recién egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Claro, y además hay que decir que para estos entonces todavía no existía una licenciatura de historia en la universidad. Luego hablaremos de eso, pero síguenos contando de estos primeros pasos. Pues empezamos a trabajar y, bueno, lo que tú apuntabas, pues una de las tareas prioritarias fue crear fondos, ¿verdad? Fondos documentales. Sí. Y tuvimos la fortuna de establecer un convenio con la Universidad de California en Berkeley.
Como tú sabes, allá tienen pues archivos muy ricos Sí. sobre historia de Baja California en sus distintas épocas. Entonces, en ese tiempo estaba pues así como, era nuevo el sistema de microfilm, ¿verdad? Y se empezaron a microfilmar documentos, ¿verdad? Que nos los proporcionaban, nos los enviaban. Otros fondos los obtuvimos del Archivo Histórico de Baja California Sur, ¿verdad? Y pues allí empezamos a trabajar. Pues pronto empezamos a sacar la revista Me Llevó. Otro gran nombre también Pues para tú sabes, identificar, ¿verdad? ¿no? Que es un nombre bonito. Sí. Pues se pensó que era conveniente un nombre pues con un sentido regional, Sí. ¿verdad? Y pues tú sabes que León Portilla conocía las lenguas aborígenes, ¿verdad? Entonces, pues en conversaciones y opiniones y lluvia de ideas y esto, pues me llevó, ¿verdad? Una palabra eufónica, Sí. cochimí, Sí, sí. ¿verdad? Que significa tiempo de buena cosecha, Mira nada más. ¿verdad? Buena cosecha que para los cochimíes eran las pitayas, ¿verdad? Sí. Pero tenía su sentido simbólico, ¿verdad? Y bueno, pues es una revista que se sigue publicando en nuestro instituto, ¿verdad? Claro, claro, que apuntaba a una buena cosecha y sí que lo ha sido. Sí, con el esfuerzo de los compañeros que han venido después, y, ¿verdad? Y ahí está la revista. Me llevó, ya tiene 40 y tantos años. Así es. ¿Verdad? En manos, pues, aptas ahora a otras manos, ¿verdad? Claro, como todo, ¿no? Te tocó iniciar una serie de actividades o en este caso la revista, archivos documentales y pues después otros tienen que seguir. Ándale, circunstancialmente vienen los fenómenos generacionales, Así es. afortunadamente, ¿verdad? Sí. Hay otro archivo que tiene que ver con las familias, ¿no? Ándale, sí. Iniciamos un proyecto de, pues de búsqueda y de sistematización de datos en el archivo del registro civil, que pues recordamos se establece en 1860 y tantos, al menos por acá, ¿verdad? Y que de alguna manera vino a ser la continuidad de la guía familiar que realizó don Pablo L. Martínez en Baja California Sur. California Sur, con base en los archivos parroquiales, ¿verdad? Entonces, pues allí con estudiantes de servicio social, claro, de diversas licenciaturas que ya tenía la universidad. Hasta ¿verdad? un ex rector estuvo ahí, ¿no? Sí, el doctor Felipe Cuamea. Sí. Él platica que él hizo su servicio social de la licenciatura en turismo apoyando en nuestro centro, ¿verdad? Sí. Y bueno, hicimos otro estudio en los archivos del registro público de la propiedad. Ay, que es otro, para mí es uno de los mejores, las mejores fuentes para historia empresarial. Tú has trabajado mucho esos artículos, así ¿qué te voy a decir de la riqueza? Sí, así es. ¿Verdad? Tú nos puedes dar una conferencia en eso. Y pues allí empezamos de manera, pues los primeros pasos, pero allí se fue incrementando el fondo documental. ¿Cuándo deja de ser centro de estudios históricos UNAM UABC para convertirse en Instituto de Investigaciones Históricas? En 1991. Y es cuando ya también tienen instalaciones acá en donde están. Sí, los procesos otra vez, los procesos.
A partir de los 70s se da esta descentralización, ¿verdad?, de la educación superior. Así como se desarrolló la UABC, se desarrollaron las universidades de la mayoría de los estados en los 70s. Fueron creciendo, fueron desarrollándose, ¿verdad? Entonces, pues a esa altura de los fines de los 80s, inicios de los 70s, pues la Universidad de Baja California ya había tenido un desarrollo bastante considerable, por fortuna. Claro, y además ahí ya la población de nuestra región se había incrementado, prácticamente se había duplicado. Estábamos viviendo ya también los 80s, ya un modelo económico diferente. Empiezan a promocionarse otro tipo de actividades. La maquiladora está en su pujanza. Surge el Colegio de la Frontera Norte en 1982. ¿Verdad? El colegio vino a darle pues una gran riqueza intelectual a la región, ¿verdad? Al principio, como todo, ¿verdad?, los ves así como con celo, ¿verdad? No, pero luego te das cuenta, ¿verdad?, pues del nivel de trabajo, de investigación, y que bueno, si uno se acerca y tiene relaciones, pues hay un enriquecimiento recíproco, ¿verdad? Claro, y más que competir, yo creo que es colaborar y hacer por el estado de Baja California un ejercicio crítico, analítico. Creo que eso se ha dado y somos quizá de los estados, tú no me dejarás mentir, que tiene el mayor número de investigadores per cápita, quizá también porque tenemos menos población que otras entidades, pero bueno, tenemos número de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, posgrados de calidad, ¿no? ¿Verdad? Ensenada, que ellos están orgullosos de eso que mencionas tú, ¿verdad? Sí, de que es la población con el mayor número de investigadores per cápita. Así es. Todo eso es satisfactorio, ¿verdad? Entonces, dentro de ese desarrollo general del sistema de educación superior del país, en el que por fortuna se ha insertado muy bien Baja California y ha alcanzado lo que tú mencionas de índices muy, muy satisfactorios, bueno, se vio que ya el Centro de Investigaciones Históricas podía caminar por sí solo, ¿verdad? Este acompañamiento de la UNAM. Después de que estuvo el doctor León Portilla en la dirección del instituto, lo sustituyeron gentes que siguieron apoyando, el doctor Gurría, el maestro Moreno de los Arcos, que ya falleció, de gratísima memoria, la doctora Gisela Bomboveser, claro, ella incluso compañera en la academia. Sí. ¿Verdad? Ha estado de visita en varias ocasiones. ¿Verdad? Y bueno, de común acuerdo se vio que ya se estaba en condiciones de que el centro caminara por sí solo, y se celebró otro convenio, manteniendo las relaciones cordiales con la UNAM, ¿verdad? Y de orientación, ¿verdad? Así es. Para terminar este segmento, que se debe en gran parte a tu papel como creador de instituciones, que podríamos decirle, en estos afanes de historiador. Déjame decirte, muy buena parte de este desarrollo que estamos mencionando, yo ya no era director, ¿verdad? Yo estuve de director 13 años, ¿verdad? Que era un tiempo considerable. Ándale, ¿verdad? Sí. Pero se dieron condiciones de que hubiera quien asumiera la responsabilidad, ¿verdad? En el 88 yo dejé la dirección. Y bueno, y ha habido en la dirección gente muy valiosa, ¿verdad? Claro. Y yo he continuado como investigador.
¿verdad? Que, bueno, pues sin los afanes de la dirección y esto, pues una posición, pues, que te da muchas perspectivas. Claro, y es lo que toca hacer cuando uno ya no tiene esos cargos. Pero, sin duda, y a eso iba con la última acción tuya en estos afanes, pero donde también se combina la creación de instituciones. Vas a echar a andar la licenciatura en historia. Ándale. Cuéntanos de eso y terminamos este segmento. Cómo no. Pues volvemos, ¿verdad? Los procesos de desarrollo, la escuela de filosofía y letras se empezaba a mencionar siguiendo el modelo de la UNAM. Pues fue un anhelo durante mucho tiempo, ¿verdad? Y en el que trabajaron muchas gentes, muchas gentes. El profesor Rubén Vizcaíno, especialmente. Y por fin, en 1986, el poco tiempo de creado el COLEF, ¿verdad? Se crea la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Con literatura, filosofía e historia, ¿verdad? Y bueno, dentro de esas circunstancias, de los inicios de las unidades académicas, pues no había quien coordinara, ¿verdad? La carrera de historia. Bueno, pues allí el director del instituto, ¿verdad? Por el mismo boleto. Y bueno, pues, como año y medio, 2 años, ¿verdad? Pero que fueron muy difíciles. Pues es que es empezar igual de cero, ¿no? Muy, muy, muy difíciles. Conseguir personal para las materias. Claro, ¿verdad? sí. Algunos ya compañeros del ya entonces recién creado ¿verdad? Instituto, Ándale. sí. Pero en ese tiempo todavía era centro. Sí. Claro, porque es hasta el 91. Sí, todavía Sí. era el centro y yo estaba en la dirección. Y pues nos tocó echar a andar la licenciatura y a mí la coordinación de la carrera, ¿verdad? Y bueno, pues es muy satisfactorio ver cómo de allí han salido pues ya varias generaciones. Así es. Gracias por compartirnos estas remembranzas que sin duda a quienes nos están acompañando el día de hoy les debe de dejar esta impresión de ser pionero en tantas actividades, muy diferente a lo que se da en otras regiones. Estamos con un historiador que le ha tocado encabezar procesos, él se siente parte de los procesos, pero yo sin duda diría que le ha tocado encabezar procesos que han definido la propia historia de Baja California. Vamos a regresar en el siguiente segmento para hablar ahora de sus aportaciones, de sus publicaciones en 2 grandes líneas. Seguimos dialogando con el doctor David Piñera. En este cuarto segmento hablaremos sobre las aportaciones a la historiografía de Baja California, que también es una producción realmente rica, pero yo omití, creo que al final del segmento anterior debía haberle preguntado de algo que también me parece muy importante y que son los posgrados. Los posgrados en historia, maestría y doctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas, porque finalmente esto va a venir a complementar justo la investigación
y esta continuidad entre lo que son los egresados de la licenciatura, que ya nos contaste, David, se crea también en los años 80, también tú vas a ser, pues, de alguna manera partícipe pionero, pero cuéntanos de los posgrados que, insisto, vienen a complementar la actividad de investigación. Uy, el posgrado es muy importante para nuestro instituto. Esto ya es pues más reciente, obra de pues los compañeros que nos han sucedido en la dirección, ¿verdad? El posgrado se establece en 2008, ¿verdad? Ya son otras circunstancias, ¿verdad? Del desarrollo de la educación en general, de los movimientos historiográficos, ¿verdad? Y repito, es obra de compañeros, por ejemplo, el doctor Samaniego, el doctor José Alfredo Gómez Estrada, que lamentablemente ya falleció, la doctora Méndez, ¿verdad? La doctora Diana Méndez, actual directora. Ella participó desde la etapa inicial del posgrado. El doctor Rogelio Ruiz, ¿verdad? Jesús Méndez, que está ahora. Sí, Jesús Méndez como profesor, ¿verdad? Entonces, pues ha significado una etapa importante dentro del proceso de desarrollo del instituto, ¿verdad? Eso nos ha permitido, pues en primera instancia, que se generen elementos jóvenes, ¿verdad? Ya con una preparación más elaborada, ¿verdad? Sí, sin duda. Y ahorita que mencionas tú a mis colegas, varios de ellos egresados del Colegio de México, incluso del Instituto Mora, ¿no? Sí. Entonces era necesario tener un posgrado acá. Sí, ¿verdad? Entonces, pues eso ha dado oportunidad de renovar, métodos de enfoque de la historia, de actualizarnos, ¿verdad? Y pues están haciendo tesis muy interesantes con sus diversos enfoques, ¿verdad? Historia social, historia cultural, que es tan rica, ¿verdad? Sin duda. Entonces, eso ha venido a enriquecer mucho la vida del instituto. Sí, historia de la educación, historia económica, sí. ¿No? Y bueno, son además dos posgrados que jóvenes, pero ya también están dentro del Padrón Nacional de Calidad de CONACYT, ¿no? Sí. Afortunadamente. Creo que eso es muy importante. Esto no quería dejarlo pasar porque justo viene a redondear toda esta labor que tú iniciaste con el centro, después instituto y con la licenciatura. Si no tenemos los posgrados, entonces no podemos como dar esa continuidad, ¿no? Dentro de un proceso, ¿verdad? Claro. General en el que hemos participado muchas gentes. Claro. Bueno, creo que ahora sí queda completa ya esta reflexión y este breve recorrido por lo que ha sido la formación de instituciones y tu labor como historiador y como creador de instituciones. Pero ahora me gustaría que tocáramos el resultado de tu labor intelectual. Yo creo que hay dos líneas. Ya me dirás si me equivoco o no, pero creo que hay dos grandes líneas que distinguen tu trabajo y que me gustaría que se la comentaras a quienes nos están acompañando el día de hoy. Una de ellas es, por supuesto, la historia de Baja California, pero que cuando leemos tu obra entendemos la historia de la frontera, la historia de sus ciudades, la historia de sus pobladores. Ahí tienes muchos libros publicados. Cuéntanos de ello. Pues, ¿qué te diré? Mira, ahora que tú lo obligas a uno a examinarse,
¿verdad? Veo que, pues, lo que he tenido oportunidad de producir va al ritmo o, pues, a tono con diversos fenómenos generales. Por ejemplo, un libro que a mí me ha causado gran satisfacción es Panorama Histórico de Baja California. Cita obligada. Ándale, que lo sacamos en 1983, ¿verdad? Pienso que pues fue un producto del desarrollo general del entonces Centro de Investigaciones Históricas, UNAM ABC, ¿verdad? Que vino a satisfacer la necesidad de proporcionar a esta sociedad plural en proceso de formación una noción general del desarrollo histórico de la entidad, ¿verdad? Me gusta mucho porque allí participamos varias gentes, combinamos métodos, técnicas, por ejemplo, incluimos fragmentos de entrevistas de historia regional que realizamos en todo el estado. Impartimos talleres de historia regional, historia oral. Entonces, se obtuvieron entrevistas muy ricas y a Panorama Histórico de Baja California le insertamos fragmentos así muy representativos, muy puntuales, ricos, ¿verdad? Entonces, eso fue, ¿verdad? Luego, pues volviendo a lo que tú señalabas adecuadamente, la historia de Baja California en buena medida es la historia de sus ciudades. Entonces, pues he tenido oportunidad de enfocarme en la historia de Tijuana, por ejemplo. Tú que vives aquí sabes que esto es un laboratorio social riquísimo. Así es. ¿Verdad? Esta convergencia de corrientes migratorias de todo el país, de todo el país, ¿verdad? También su toquecito, pues, de las comunidades extranjeras. Sí, ¿verdad? Sin duda, su aduana, los extranjeros durante la ley Volstead. Ándale, ¿verdad? Estos personajes protagónicos, sí, ¿no? ¿verdad? Y bueno, esa etapa de los 20 que es tan rica, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y toda esta época actual, reciente, tan dinámica, ¿verdad? Entonces, he tenido oportunidad de escribir sobre historia de Tijuana, ¿verdad? Pues ha habido interés y se publica en inglés, ¿verdad? Luego, en los 80s, se da el programa cultural de las fronteras. Cuéntanos de eso, también muy importante. Ándale, ¿verdad? Pues el gobierno federal impulsó, ¿verdad?, el estudio de la frontera. ¿Verdad? Pues un fenómeno importantísimo fue el Colegio de la Frontera, que surge en el 82. Claro. ¿Verdad? Y después impulsando el Festival de la Raza. Dale, ¿verdad? Y bueno, estos estudios de cuestiones torales como la migración, sí, sí. Esos problemas importantísimos, ¿verdad? Entonces, pues como que los vientos soplaban hacia estudiar la frontera. Y
pues allí con cierta audacia nos lanzamos a hacer un estudio sobre la frontera, la historia de la frontera en general. Eso dio oportunidad de recorrer la franja fronteriza de Tijuana a Matamoros, Tamaulipas, varias veces. Eran tiempos en que había pollos, sigue habiendo, ¿verdad? Pero se impulsaban ciertas cosas, ¿verdad? Explícale a quienes nos escuchan a qué te refieres cuando dices había pollos. Bueno, pues todo tiene sus altas y sus bajas, de acuerdo a las condiciones económicas general del país y del Estado, ¿verdad? En ese tiempo hubo ese apoyo, ¿verdad? Entonces nos dio una noción más amplia. De estar estudiando la frontera de Baja California, pudimos estudiarla pues con una visión más amplia, ¿verdad? Una visión a lo largo de la franja fronteriza. ¿Crees que había o hubo a partir de ese momento esta idea de empezar a distinguir a la frontera como una franja estratégica? Te preguntaba por eso, o sea, si el apoyo venía con esta noción que de alguna manera desde el centro estaba ya cambiando sobre la frontera. Ándale. Pues quizá eso tú lo puedas percibir con mayor claridad. Yo te puedo decir que se advirtió un interés marcado en los medios gubernamentales, en los medios académicos, en estudiar la frontera, por todo lo que implicaba de fenómenos. Van cambiando los términos. Se usaba pues un término para referir la influencia que venía del norte, la transculturación. Se usaba el término transculturación. Y bueno, y se veía en la historia de la frontera norte y en el estudio de otros rubros, como lo hace el Colegio de la Frontera, el demográfico, el económico, etcétera, pues se veía una forma de afirmar, ¿verdad? Lo nacional, ¿verdad? Claro, y además también de un poco desmitificar con los estudios que tú hiciste, que no se perdía lo nacional siendo fronterizo, ¿no? Y que bien podías decir el calafiazo, el marquetazo, y que seguíamos siendo mexicanos. Claro, ¿no? o sea, una mexicanidad con características propias. Así es. ¿Verdad? Así es. Características propias dentro de las diversas, dentro de los diversos matices de la mexicanidad del sureste, del centro, ¿verdad? Pero esta es una mexicanidad especial. Claro, porque además seguimos con esta relación transfronteriza permanente, ¿no? Ándale, ¿verdad? Entonces, pues anduvimos un tiempo por esos senderos de las fronteras, ¿verdad? Porque no es lo mismo la noroeste, exacto, tú lo sabes muy bien, exacto, Cheruti lo sabe muy bien, sí, ¿verdad? Que uno es el noreste, el norte, el noroeste de la frontera. Sí, ¿verdad? Son espacios con diferente construcción histórica. Ándale. Otra de tus líneas, y que me parece que también es parte de tus aportes intelectuales a la historia, y sobre todo a la historia regional, tiene que ver con tu permanente estudio de la UABC. Uy, sí. Mira, hay varias gentes que consideramos que las universidades son unas madres generosas, ¿verdad? Las instituciones de educación superior en general, ¿verdad? Entonces, pues, uno se ha desenvuelto en este medio de la universidad
Y bueno, vas viendo la necesidad de analizarlo, ¿verdad? De estudiarlo, de tratar de dar explicaciones con base en los conocimientos sociales, ¿verdad? Entonces, pues ha sido un tema que me ha interesado a lo largo de los años, y pues principiando por proporcionar una noción general del desarrollo histórico de la universidad, ¿verdad? Con ese énfasis de su peculiaridad, ¿verdad? De haber surgido de cero, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues hemos seguido ese proceso, y tenemos muy claro, o tratamos de tenerlo con claridad, cómo se va desenvolviendo lo local dentro de los fenómenos nacionales, ¿verdad? No puedes explicarte a las universidades locales si no las encuadras dentro del proceso del desarrollo general de la educación superior en el país, ¿verdad? Los ritmos que va teniendo, ¿verdad? La relación centro-periferia, ¿verdad? Las entidades, o las instancias más bien, las instancias federales, ¿verdad? La Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades, el CONACYT, ¿verdad? Instancias, pues, que van marcando pautas, claro, ¿verdad? Y entonces se da ese entrejuego, ¿verdad? Pues digamos, planteémoslo así, los impulsos o los fenómenos locales, ¿verdad? Que durante un tiempo se desarrollaron aislados unos de otros, pues paulatinamente han entrado a un plano de integración, de conjugación, ¿verdad? Y creemos, es mi opinión que comparto con otros colegas, que la clave está en que se conjugue adecuadamente. Estos impulsos, estas pautas nacionales con los impulsos locales, claro, ¿verdad? Para que haya esa congruencia con la pluralidad regional, claro, ¿verdad? Con la pluralidad regional. Entonces, pues yo he tenido oportunidad de ver el proceso general de la universidad, y también enfocado a renglones específicos. Por ejemplo, uno que me gusta mucho, el de la simbología universitaria. Claro, tu último libro es sobre eso. Sí, es un libro que escribí con un colega muy estimado, Hugo Méndez, allí ¿verdad? Un colega muy estimado, el doctor Hugo Méndez, ¿verdad? Hicimos ese libro sobre la simbología universitaria, y vimos cómo en las universidades son generadoras de identidad regional. Así es. Generadoras de identidad regional. A la vez que eres cimarrón, que tú sabes que es
la mascota de la UABC, a la vez que eres cimarrón, eres baja californiano. Claro. Entonces, eso lo puedes analizar en una forma que es muy rica. Cómo pues se dan esas relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el cimarrón, pues es una especie que la vemos desde las pinturas rupestres. Sí, así es. ¿Verdad? Algunas universidades de otros estados, pues, han tomado como mascotas algunas especies que las encuentras en todas partes, menos en esa entidad. Pero el cimarrón sí que es nuestro, ¿no? Este es nuestro, este es nuestro, Sí, sí. ¿verdad? O sea, hay una congruencia, hay una raíz. Por eso tú ves que la comunidad baja californiana en general se identifica con el cimarrón universitario. Claro. No hayas estudiado Sí, en la universidad. Ándale, ¿no? ¿verdad? El exrector Luis Garavito, que pues ha impulsado mucho ese aspecto simbólico, dice: el cimarrón se nos salió del corral de la universidad y anda por todas partes. Tú has visto, por ejemplo, ese cimarrón tan bonito que está... Cuando uno sale de la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. La gente se va identificando y se siente cimarrona. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, pues tú sientes que estudiar ese tipo de fenómenos Sí. contribuye a algo que es muy necesario y benéfico para las instituciones, para las comunidades, para las sociedades. El sentido de identidad, Claro. ¿verdad? El sentir que perteneces a un grupo, Claro. ¿verdad? El pasar del yo al nosotros, ¿verdad? Y eso es muy, muy propicio, ¿verdad? Porque genera, pues, planes de acción colectiva, ¿verdad? Más allá del yo, del individuo, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, yo pienso, yo estoy encantado con ese tipo de estudios. Y bueno, por ejemplo, lo que se estudia actualmente en el posgrado, la historia cultural, estos conceptos de identidad, de imaginario, ¿verdad? Que allí tú conjugas autores franceses, americanos, etcétera. Estas corrientes que son muy ricas, ¿verdad? Pues te facilitan, ¿verdad? A veces son tan ricas estas nuevas corrientes que en ocasiones es difícil señalar el límite entre la narrativa histórica y la narrativa literaria, ¿verdad? Por la riqueza, la creatividad a la que invitan, Claro. ¿verdad? Entonces, pues en esas andamos, mi querida Araceli. No, pues ha sido realmente fascinante escucharlo de ti. Pocas veces tenemos la posibilidad de que los autores nos hablen de su obra completa, en viva voz, y creo que estos diálogos justo han apuntado a eso, a que los colegas, miembros de número, eméritos, honoríficos, corresponsales, se sientan con esta libertad de hablar de su papel en la historiografía, lo que les ha tocado hacer y su obra intelectual. Así que yo agradecidísima y contentísima de estar dialogando contigo. Desgraciadamente los programas tienen un punto de inicio y un punto de fin,
final, así que terminaremos la próxima sección de este diálogo para que nos hables de tus satisfacciones, bueno, que seguramente pues tendrás ahí que hacer una breve selección porque tu trayectoria es riquísima y amplia. Así que terminamos esta sección y volvemos en un momento. Hemos llegado al final de este diálogo que, como todos, y no me cansaré de decirlo, ha sido maravilloso. Yo sigo aprendiendo y sigo gozando estos diálogos con mis colegas, maestros, compañeros, compañeras, colegas, amigas, porque realmente uno aprende de escuchar y se fascina también con lo que nos están contando estos historiadores de nuestro tiempo. Así que ha sido maravilloso este diálogo. Yo quiero que terminemos como ha sido también en las otras ocasiones, hablando de esas satisfacciones. Yo no sé de premios y satisfacciones cuáles consideres. Yo destaco, por ejemplo, cuando te dieron la mención como profesor emérito en la Universidad Autónoma de Baja California en el 97, o el honoris causa también en 2011. Vas a cumplir también 60 años de labor ininterrumpida. Oye, con un comentario, yo, sí, en septiembre de este año cumplo 60 años de antigüedad ininterrumpida en la UABC, pero les digo que yo fui un caso de precocidad. ¿Por qué? Entré a dar clases cuando tenía 5 años. ¡Ah! ¡A ver! Bueno, por si hacen cuentas, ¿verdad? Si tienes 60 años en la universidad, pues ¿cuántos años tendrá, verdad? Por eso les digo, no, pues es que entré de 5. Mira, además te ves muy bien. Bueno, ya cargo 85 años. Pero mira, con una vitalidad. Pues mi familia es así longeva. Bueno, ¿qué nos dices de esos premios y esas satisfacciones? A ver, cuéntanos, antes de entrarlo de la Academia Mexicana de la Historia, pero cuéntanos, ¿qué es lo que te ha dado satisfacción? Pues de lo que mencionabas, ¿verdad? Pues para mí fue muy, muy satisfactorio que en 1997, por acuerdo del Consejo Universitario, se me otorgara la distinción de investigador emérito, ¿verdad? Yo ya tenía 10 años que había dejado la dirección y dedicado a la labor de investigador, ¿verdad? Que continúa hasta la fecha. Entonces eso, pues, dentro del oficio, ¿verdad? Pues es muy, muy significativo, ¿verdad? Y en otro plano, pues lo que mencionabas también, el doctorado honoris causa, ¿verdad? Pues si tú le has dedicado tu vida, aunque puedes sonar así medio, pues si has trabajado, digamos, en una institución, pues prácticamente toda tu vida, y si te dan el grado de doctor honoris causa, pues es una satisfacción enorme, ¿verdad? Enorme. Claro, porque contigo se rompe eso de que nadie es profeta en su tierra, y yo creo que sí, que aquí se te ha reconocido enormemente. Pues, te repito, la UABC es una madre generosa. Se vive en un ambiente bastante tranquilo, ¿eh? Nuestra universidad goza de una destacada estabilidad. Fíjate, aquí desde 1981, en que hubo un conflicto fuerte, 1981 hasta la fecha, no se han suspendido clases ni un solo día. Es un récord. Claro. ¿Verdad? Otras universidades con otros procesos de desarrollo histórico distintos, encuadrados
pues en las situaciones y en las problemáticas de sus propias entidades, pues lamentablemente sufren de conflictos y de, ¿verdad?, que interrumpen el trabajo. La UABC goza de estabilidad y por lo mismo hay un ambiente de cordialidad, ¿verdad? Y dentro de ese ambiente interpreto yo, pues me dan el honoris causa, que pues fue una satisfacción enorme, enorme. Bueno, y luego hay un edificio que lleva tu nombre, ¿no? Qué honor, ¿no? Pues sí, ya, aquí el compañero camarógrafo, que es de la Facultad de Humanidades, que estudia comunicación, pues mencionaba, ¿verdad?, que a veces va a la sala, David Piñera. Pues pues es muy satisfactorio, ¿verdad? Yo creo que es el resultado justo de esto que decías hace unos momentos en el anterior segmento, de estudiar no el yo, sino el nosotros, esa construcción colectiva. Sí. Eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Uno en lo individual, pues recibe oportunidades de participar en ciertos procesos y bueno, es cuestión de pues tener sensibilidad, ¿verdad?, para percibirlos y ver lo que puede uno aportar dentro de esas circunstancias, ¿verdad? Y pues hacer lo que pueda uno. Así ¿verdad? Es. Tu ingreso a la academia, a nuestra academia. Uy. Cuéntanos. No, pues una enorme satisfacción para mí. Pues es una especie de parteaguas, porque a veces en los estados ciertos fenómenos tienen una dimensión especial, ¿verdad? Algo que en la Ciudad de México pues puede pues tener otra dimensión. Acá, tú lo sabes, al ingresar como miembro corresponsal, pues las felicitaciones de colegas, ¿verdad? Y para mí fue muy, muy, muy satisfactorio. El entonces rector, el maestro Víctor Beltrán, pues tuvo la gentileza de acompañarme a la sesión en la que yo ingresé, ¿verdad? Mi rector. Allí estuvo. Te publicaron el discurso. Me publicaron mi discurso, que me gusta mucho repartirlo, ¿verdad? Entonces, pues tuve la satisfacción de que aquí en el medio se valoró mucho eso, ¿verdad? Digo, alguien de la localidad que ingresa a una academia, pues de gran prestigio y con una trayectoria de años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues, ¿qué te diré? La ceremonia de ingreso, pues yo escogí un tema baja californiano, ¿verdad? No podía ser de otra manera. ¿Verdad? Y pues tuve la fortuna de que me diera la bienvenida, o sea, de que contestara mi discurso el doctor Miguel León Portilla. Era así como cerrar un ciclo, yo así lo sentí, ¿verdad? Entonces, pues esa fue una satisfacción. Y otra muy, muy importante, tener oportunidad de convivir con colegas, ¿verdad?, del mismo gremio, y que pues han destacado por su producción, por sus aportaciones. Esa oportunidad te la proporciona la academia, ¿verdad? Lo hemos comentado, por ejemplo, el doctor Ignacio Almada de Sonora,
el doctor Mario Cheruti de Nuevo León y otros colegas, Quesada de Yucatán, ¿verdad? Esta oportunidad que te da, ¿verdad?, de convivir. Y bueno, y de sentir que se valora lo que se hace en los estados, ¿verdad? Que se tiene una conciencia clara de que somos un país pluriregional, ¿verdad? Que estas concepciones de la historia general de México hay que enriquecerlas con los procesos que se dan en los espacios regionales, ¿verdad? Así es. Y por eso, pues es especialmente grato que la academia cada vez se proyecta hacia los estados, ¿verdad? Es una situación que se ha venido dando, pero hablando así de cuestiones inmediatas, le da un énfasis especial el doctor Andrés Lira y lo intensifica de manera muy, muy decidida nuestro actual director, el doctor Javier García Diego, ¿verdad? Tan estimado y respetado por su trayectoria histórica, ¿verdad? Vemos con satisfacción ese impulso que se le da, por ejemplo, el que se haya aumentado el número de corresponsales, ¿verdad? Y estamos viendo los frutos, ¿verdad? Esta labor que tú como corresponsal estás realizando, que a mí me parece valiosísima, ¿verdad? En primer lugar, nos haces estas entrevistas en las que nos sacas hasta lo que no. Ándale, ¿verdad? Porque tienes esa virtud de establecer el diálogo. Y bueno, ese es producto de esa proyección que viene teniendo nuestra academia, así es de que hay que felicitarnos por ser miembros de ella. Sin duda, como bien lo dices, hay que felicitarnos. Me ha encantado dialogar contigo, que nos compartas estas vivencias, que hayas recordado desde tus inicios y sin duda este reconocimiento, esta labor ininterrumpida de 60 años, yo creo que te hacen ese cimarrón, ese gran cimarrón, ¿no? Hacemos lo que está de nuestra parte, ¿verdad? Y bueno, y llevemos a la academia justo a donde siempre se le ha reconocido por la labor colectiva, ¿no? Dale. Así que gracias, querido doctor David Piñera. Pues muchísimas gracias, mi estimada Araceli. No, gracias a ti. Buenas tardes a todos y nos vemos el próximo diálogo.